nos saluda y queda con libertad para predicar. Bien, muchas gracias, Pastor Marco. De verdad es un privilegio el poder compartir junto a cada uno de los hermanos que se encuentran ahí en sus hogares, ya sean de Concepción, de Santiago y de los lugares que se estén conectando. De verdad que para nosotros como iglesia es una tremenda bendición de poder compartir un tiempo como el que estamos llevando a cabo, ya sea el día sábado anterior, fuimos tremendamente bendecidos por la palabra del Señor, y obviamente en este día también esperamos ser de igual manera bendecidos y bendecir de igual manera. Así que me presento, mi nombre, para los que no me conocen, más que alguien puede que no me conozca, mi nombre es Pedro Acuña Calfuquir, ¿ya? Muchas veces no se menciona el apellido de la mamá, pero es necesario, ¿verdad? Ambos. Así que estoy casado con Flor Gómez, mi esposa también es la pastora de acá de la congregación, y junto a ella también está el equipo pastoral, que lo compone Grisel, la hija, y Iván, que es el yerno. Así que estamos agradecidos de Dios porque Dios ha permitido este trabajo también como familia y como equipo pastoral, ¿ya? Así que, bien, hoy día nosotros somos una congregación prácticamente nueva, llevamos 12 años hoy día como congregación, y con respecto al tema que vamos a compartir, yo creo que es parte también, queremos mostrar en un pequeño video, como introducción de lo que nosotros hemos vivido como proceso, que también va en relación al tema que vamos a compartir hoy día. No quisiera que se malinterprete en el sentido de que, si bien es cierto, nuestro pastor Vladimir mencionaba el sábado pasado que obviamente los locales o los edificios no son así fundamental para el crecimiento de la iglesia. Sin embargo, de igual manera, por eso digo yo que no se malinterprete, nuestra idea es que usted pueda ver también el proceso de lo que Dios ha hecho en nuestra vida como comunidad, como iglesia. Porque a través de ese proceso el Señor nos ha ido enseñando justamente el tema que voy a compartir hoy día, que hay errores muchas veces que se cometen, pero lo bueno es poder aprender de esos errores y obviamente no volverlos a cometer o mejorarlo de cierta forma, esos errores que uno pudiera cometer. Entonces, creo que quiero invitarlos a que puedan ver este video de inicio y luego vamos a empezar a compartir el tema. Así que les dejo con el video. Panchito, si me puedes dar la opción para compartir pantalla. Pancho. Sí, inmediatamente. Ya, póngale nomás, mister. Ok. Estás aquí, vemos tu mover, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, vemos tu mover, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Abres caminos, vives promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Estás aquí, tocando mi corazón, te adoraré, adoraré. Estás aquí, sanando mi corazón, te adoraré, adoraré. Estás aquí, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Estás aquí, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Ahora que ya estamos en el avance de la obra. Traje, estamos hablando. Ahí va la panorámica completa, todos los varones, los varones de Dios. Que no me da ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no me da ver, estás sobrando, aunque no me da ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no me da ver, estás sobrando, aunque no me da ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, míranos, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Muy bien, ahí entonces estaba parte del proceso que nosotros hemos vivido y sin duda agradecer a Dios porque de esta forma también el Señor nos ha enseñado cómo debemos ser iglesia y cómo debemos de edificar nuestra congregación. Sin duda nosotros nos toca, y a mí como pastor, agradecer al Señor primeramente, a Dios, pero de igual forma a las personas que han sido parte en este proceso, porque este proceso no se trata de un pastor o de un pastor en específico o de un hermano en específico, sino que Dios usa muchas personas. Y en lo personal, agradecido de Dios porque
Parte de este proceso, sin duda, ha estado nuestro pastor Marco, que ha sido de mucha bendición para nosotros. Nuestro pastor Vladimir, de igual manera, que fue quien le dio el inicio, en este caso, al trabajo que hoy día estamos desarrollando. Mi yerno, pastor Iván, sin duda también es una tremenda bendición, y así a cada apacentador que hoy día está trabajando en nuestra comunidad. Realmente es un motivo de alegría, como les digo yo, porque todo esto se trata de Jesús, solamente se trata del Señor, de lo que Dios puede realizar. Así que hoy día quería partir con este video, porque en el fondo, a pesar que hoy día no nos estamos reuniendo en un lugar físico, pero sin embargo ha permitido el Señor que podamos seguir el trabajo como iglesia, de igual manera en los hogares, las casas. Y como este seminario apunta justamente, y creo que ha despertado una vez más nuestro espíritu en poder seguir trabajando en lo que estamos, realizando lo que estamos hasta el momento, lo que hemos hecho. Y solamente, como bien decía nuestro pastor Marco, el Señor sabe lo que viene por delante. Lo que nos corresponde a nosotros es seguir confiando en el Señor, porque la obra es de Él, la iglesia es de Él. Él estableció su iglesia. Y cuando nosotros somos obedientes a su palabra, sin duda yo creo que vamos a ver los resultados. ¿Por qué les decía que esto es parte del proceso y también es parte del tema que yo quiero compartir hoy día, en esta tarde? Porque creo que el Señor tiene distintas formas también de enseñarnos a nosotros. Creo que todos los pastores hoy día, los que estén ahí presentes, los hermanos, los apacentadores de célula, todos vamos a querer hacer el mejor de los trabajos para el Señor, vamos a querer ver frutos, resultados. Yo creo que ninguna persona que está sirviendo al Señor va a querer hacer lo equivocado, cometer errores, ¿verdad? Pero sin embargo, muchas veces Dios permite que cometamos errores como para aprender, para corregir, para ver justamente dónde a lo mejor estamos fallando. Y bien, el tema de hoy día es 4 pecados mortales en el trabajo celular. 4 pecados mortales que, ¿por qué tanto énfasis? Incluso queríamos cambiar el nombre del estudio. Sin embargo, quisimos dejarlo porque en realidad cuando analizamos el título de 4 pecados mortales, ¿dónde están los pecados? El pecado muchas veces en el ser humano está en querer dejar a Dios a un lado, ¿verdad? Y querer justamente llevar nosotros la tarea que es netamente de Dios. Creo que el pecado está en que, aún siendo hijos de Dios, muchas veces no dependemos 100% del Señor. Por eso creo que está bien, muy bien puesto el título, ¿ya? Así que quisiera primero dar un pequeño resumen de los 4 temas que voy a compartir en esta tarde. Y espero en el Señor que usted lo pueda comprender, que pueda ser claro para poder también ser de bendición para usted que está ahí escuchando. El primer punto es asumir una responsabilidad que no es suya. Ese es el primer punto que quiero tocar en esta tarde. Luego, hacer todo uno, en este caso, el trabajo, que el líder haga y realice todo el trabajo. Ese es otro error que muchas veces se comete o se puede haber cometido. El tercer punto es pensar que todo depende de mí. Muchas veces eso también marca fuerte el crecimiento, el avance de una obra. Cuando yo pienso que todo tiene que pasar por mí o todo depende de mí, ¿ya? Y el cuarto punto, darse por vencido. Creo que este es uno de los puntos también que muchas veces cuando no estamos confiando en el Señor, el enemigo y las circunstancias nos hacen muchas veces que desmayemos, que nos cansemos, que no queramos continuar adelante. Entonces el cuarto punto dice no darse por vencido cuando los resultados son pocos. Como decía al principio, yo creo que todos queremos y deseamos hacer lo mejor para el Señor, pero sin duda es importante revisar, ¿verdad?, nuestra vida, nuestra motivación. Es importante comprender bien para qué hemos sido llamados, manejar bien los tiempos, que es lo importante, ¿verdad? Y en eso, obviamente, es un tiempo también donde Dios va a trabajar con cada uno de nosotros. Bien, quisiera compartir el primer punto, y para eso quisiera también, de acuerdo a lo que estábamos viendo en el video, en Efesios capítulo 4, la palabra del Señor me dice, 4 versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor mismo declara aquí en su palabra que Él mismo estableció personas justamente para poder edificar el cuerpo de Cristo. Y eso es importante, hermanos queridos, pastores y líderes o apacentadores que hoy día están a cargo de personas. Comprender siempre que todo esto tiene que ver solamente con el Señor. Esto solamente es obra del Señor. Muchas veces nosotros, con la buena intención, lo digo porque a veces también me ha tocado vivirlo, a veces con toda la buena intención queremos a veces avanzar más rápido que el Señor. A veces queremos hacer cosas que el Señor no nos ha mandado a hacer. Y eso trae sin duda un cansancio a veces, trae un agotamiento. Entonces, qué importante cuando nosotros comprendemos bien que la obra es del Señor y que el Señor establece personas para edificar su iglesia, que el Señor establece, y qué importante poder esperar el tiempo indicado para ser parte justamente del trabajo que el Señor quiere que yo realice. El apóstol Pablo, también en el capítulo 4 de 1 Corintios, dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Qué maravilloso es cuando Dios nos considera para que podamos estar dentro de su obra, que podamos edificar la iglesia. Pero como les digo yo, muchas veces se cometen esos errores de pensar que toda la responsabilidad es mía, que yo tengo que edificar yo la iglesia la edifica el Señor, en su tiempo, en su momento. Esto es parte, bueno, de lo que creo que el Señor hoy día nos está enseñando a través de todo lo que estamos viviendo. Cambió la situación de forma como llevábamos el trabajo cristiano. Como que nos habíamos acostumbrado, ¿verdad?, a estar dentro de un local, dentro de un edificio, ¿verdad?, y pensando que esa era la forma y la manera. Entonces, Dios permite que ocurran cosas para que nosotros realmente podamos analizar cada situación, cómo yo voy desarrollándome dentro de lo que Dios me ha demandado. Entonces, como bien señalaba, todos creo que tenemos el deseo de que la iglesia pueda avanzar, que la iglesia se pueda desarrollar. Pero es importante entender de que todo es del Señor. Todo tiene que ver con el Señor. Nosotros somos colaboradores del Señor. Somos administradores de la obra que el Señor mandó a hacer. Muchas veces eso, como les digo, puede jugar en contra porque está la parte humana de nosotros. Y sobre todo en una sociedad donde hoy día la sociedad es un poco que quiere ser reconocida. Hoy día la sociedad quiere que a veces se nombren, a veces las personas buscan un reconocimiento humano, pero recuerde que nosotros necesitamos agradarle a Dios y que de Dios venga de cierta forma la aprobación, como dijo Pablo a Timoteo. Entonces, el ser aprobado por Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿verdad? Entonces, creo que ese punto es importante que nosotros lo vayamos a ir analizando. Sin duda hay metas y hay buenos deseos, pero uno tiene que también tener claro con respecto a aquello. Las metas, podemos decir que es un propósito con el cual una persona está comprometida de manera inalterable. Esta persona asume una responsabilidad, ¿cierto?, incondicional por una meta y puede ser alcanzada si está dispuesto a trabajar justamente por ella. Entonces, en la vida cristiana nosotros como hijos de Dios vamos colocando metas, pero obviamente esas metas tienen que ser metas que se puedan medir, metas alcanzables y no metas demasiado exageradas. Si usted vio el video ahí, el video en general se marcó las distintas etapas que nosotros fuimos viviendo. Y para muchas personas a lo mejor cuando está comenzando a levantar ya sea una iglesia, una célula, lo que Dios coloque en su corazón, muchas veces va a tener la lucha de querer avanzar más rápido de lo que está establecido. Y ese es el cuidado que nosotros debemos de tener, que como es una obra de Dios, Dios sabe cómo tenemos que nosotros avanzar. Entonces, primero colocar metas, pero metas que yo pueda alcanzar, metas que yo pueda justamente poder alcanzar, ¿ya? No solamente buenos deseos,
no buenas intenciones, ¿verdad? Que yo pueda medir metas. Cuando yo voy 16 midiendo metas, sin duda, yo puedo ir midiendo también mi avance y mi crecimiento. Ahora, no, la motivación obviamente tiene que ser siempre con respecto al crecimiento para el Señor, para el reino de Dios. Hay diferencia de un deseo, dice, un deseo puede definirse como algo que uno quiere y que no puede obtenerse sin la cooperación de otras personas. Está en este caso limitado, ¿verdad?, a otra persona. Uno puede tener muchos buenos deseos, ¿verdad?, de alcanzar a todo su vecindario, pero eso netamente depende del Señor. Entonces, cuando yo no tengo claro entre la meta y el buen deseo, en este caso, yo puedo muchas veces errar y comienzo a asumir una responsabilidad que me va a desgastar, que me va a cansar muchas veces, que no voy a ver resultados. Y eso sin duda a veces me va a frustrar. Entonces voy a cuestionar incluso hasta si Dios se equivocó conmigo a lo mejor, ¿verdad? Si no estoy haciendo las cosas, bueno, Dios nos da la oportunidad de revisar aquello. Pero es importante que todo lo que hagamos, como bien dice la palabra, lo hagamos en este caso para el Señor. Con metas claras, metas que nosotros podamos definir, ¿verdad? A lo mejor tú estás comenzando con una célula. Tú no puedes esperar inmediatamente tener 10, 15 personas inmediatamente como discípulos, como para ser reconocido, porque en esto juega mucho ese tema. Si es cierto, nosotros tenemos 12 años, pero de momento que nosotros escuchamos el trabajo de visión celular hace bastante tiempo, y también nos ocurrió que muchas veces se escuchaba por todos lados, ¿verdad?, que las iglesias crecían sumamente rápido, que era un crecimiento explosivo, pero nadie decía que obviamente eran etapas que uno tenía que ir viviendo. Entonces, las cosas rápidas no existen, no es así. Bien decía nuestro pastor Marco, que un discípulo yo no lo puedo formar en un año. Hay años y años que yo empiezo a ver resultados y frutos después de los discípulos. Entonces, voy teniendo metas alcanzables, voy teniendo metas así a modo personal como también ministerialmente. Metas que yo puedo observar y ver y cumplirlas. Pero tenemos que tener esas metas para poder definir nuestro camino de igual manera. Los buenos deseos, como les digo yo, va dependiendo de otras personas. Depende exclusivamente de lo que Dios quiera realizar, de lo que Dios quiera hacer. Entonces usted que está ahí escuchando, ¿verdad?, y tiene su grupo, en este tiempo creo que debe de poner esas metas para poder irlas alcanzando. Pero por sobre todas las cosas, que comprendamos que la responsabilidad netamente obviamente es nuestra en el sentido de que podamos trabajar para alcanzar esa meta, pero todo pasa por el Señor. Ya todo pasa por Dios. Para tener en cuenta, dice, es un objetivo por el cual una persona no puede asumir responsabilidad porque se halla más allá de su control. El alcanzar un deseo, dice, no debe convertirse nunca en el propósito motivador tras la conducta, porque entonces la persona está asumiendo responsabilidades por algo que no puede cumplir por su propia cuenta. Sin duda, muchas veces, como bien señalaba, cuando uno antes escuchaba que estaba como incluso de moda, que tenemos que crecer rápidamente, que tenemos que multiplicarnos rápidamente, mucha gente se vio defraudada porque no alcanzó el objetivo, porque suena como bonito rápidamente, en un tiempo corto, tener un avance, un éxito, pero obviamente si no está regido por Dios, si no está establecido por Dios, obviamente va a venir una decepción. Y eso es lo que también nosotros debemos de revisar para no caer en aquello. Entonces, es importante que la responsabilidad del crecimiento, obviamente es de parte del Señor, pero también tuya en el trabajo que tú tienes que llevar a cabo. Tú tienes que hacer tu parte, porque el Señor sin duda va a hacer la otra parte. Tú tienes que descansar en el Señor y moverte cuando Dios te dice que te muevas, ¿verdad? Avanzar cuando Dios te diga que tú tienes que avanzar. Pero es importante medir aquello, porque todo obviamente depende del Señor. Nosotros en este tiempo, hermanos queridos, yo les puedo decir que hay a lo mejor muchas congregaciones que están llevando a cabo. Nosotros hemos continuado con las reuniones, yo sé que en Concepción igual, con las reuniones del día domingo y con las oraciones de igual manera. Pero ha ido ocurriendo algo también que Dios nos ha ido sorprendiendo, porque también se ha ido dando un crecimiento. Aún estando en las casas, aún no estando en un lugar físico, Dios ha permitido que se vaya dando un crecimiento,
que a lo mejor no estaba considerado por nosotros. A lo mejor nosotros pensábamos que en este tiempo íbamos a mantenernos, como muchas congregaciones, solamente el cuidado y mantenernos, pero sin embargo, Dios está permitiendo que en este tiempo pueda venir una multiplicación. Ahora esta semana nosotros nos reunimos con los apacentadores para enviar justamente para que pueda venir una multiplicación. Así que es porque Dios en este tiempo está deseando justamente aquello. Entonces, pero es porque la obra es de Dios. Dios le pareció, Dios estableció justamente que su iglesia creciera, que se expandiera, ¿verdad? Que siguiera avanzando cada día. Entonces, es importante eso, para no desgastarnos, para no cansarnos, para no estresarnos muchas veces, porque a veces queremos, insisto, lo mismo, a veces queremos ir más rápido que Dios. Queremos ir más rápido que Dios. Y vamos, muchas veces nos agotamos, nos cansamos, y somos poco efectivos en aquello. Pero qué importante escuchar la voz de Dios, qué importante decir, ahora mismo, por eso les digo, y ahora a lo mejor en este tiempo, Dios fue despertando también en la vida de nuestro pastor Marco, ¿verdad? El congregarnos, el juntarnos, el poder trabajar como familia, como comunidad. Yo agradezco mucho porque sin duda, como bien decía nuestro pastor Marco, al igual que el pastor Vladimir y los pastores que han venido, han sido parte de este trabajo que nosotros hemos llevado a cabo. Yo no sé cuántos pastores hoy día están haciendo ese mismo trabajo, como escuchaba el sábado anterior que nuestro pastor Vladimir decía, a veces también fue cuestionado el trabajo de visión celular. Se vio incluso como algo satánico. Pero yo no sé si esos mismos pastores que critican hoy día, en algún momento están haciendo el mismo trabajo de proyectar otra comunidad, de poder asesorar o de poder guiar a otra comunidad. Porque nosotros, insisto, nosotros de cierta forma hemos visto ese respaldo también de Dios a través de la vida de nuestro pastor Marco, que ha estado con nosotros como comunidad. Entonces, es algo que Dios le ha placido. A lo mejor el pastor Marco nunca se imaginó tampoco estar directamente con Lautaro, pero estaba dentro de los planes y de los propósitos de Dios. Dios quiso así, Dios deseaba aquello. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Ser obedientes a lo que la palabra de Dios solamente nos indica. En el libro de Lucas dice, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene como para terminarla? Entonces me habla de ser una persona en algún momento prudente, de poder calcular, de poder ver primero, de igual manera. No sé si la palabra calcular es la que corresponde, pero ser una persona prudente en esperar el tiempo de Dios, esperar cómo Dios nos va dirigiendo. Por eso decía yo que en este momento a lo mejor podríamos todos mantenernos en nuestra casa, ¿verdad? Seguir nuestra vida cristiana, pero sin embargo Dios nos reúne. Dios desea que estemos todos reunidos, capacitándonos, recibiendo de su palabra, para seguir entregando, para seguir, porque la iglesia sigue avanzando, la iglesia continúa. Entonces, eso es importante comprender, que podamos nosotros entender de que la obra y la iglesia es de Dios, ¿ya? Para tener en cuenta, el confundir justamente los deseos con las metas, aunque sutil, hace una diferencia enorme en su bienestar emocional, hermano querido, pastor. Cuando usted está presionado a desempeñar con eficacia, a cumplir una meta por usted mismo, su paz desaparece y te sientes tensionado, sabiendo que no vas a tener éxito. Creo que la mayoría, a lo mejor, de los pastores, pastor Vladimir, pastor Marco, pastor Pedro, pastor José, se ha encontrado con pastores que muchas veces se ven que no tienen esa paz, esa tranquilidad, porque a lo mejor la intención exclusivamente se ha errado en querer uno hacer la obra, uno llevar la obra. Entonces hay un desgaste sin duda, un desgaste emocional, un desgaste físico muchas veces, hay un estrés por querer lograr algo, pero algo que justamente a veces está motivado netamente para buscar un logro propio. Entonces cuando no tenemos claro que la obra es de Dios, podemos pensar, sí, no, si la obra es de Dios, pero nuestro actuar, nuestra toma de decisiones muchas veces contradice lo que yo estoy diciendo. Por eso es importante comprender de un principio, de poder entender que la obra es de Dios, que Dios me lleva para que yo sea un administrador que ordene el propósito por cual quiero alcanzar, las metas que yo tengo que tener, que sean metas medibles, metas pequeñas a lo mejor para comenzar a trabajar, pero que yo las pueda alcanzar y ir avanzando, ir avanzando. Por eso hay un versículo ahí que seguramente más abajo va a aparecer con respecto a Job, cuando dice que aunque nuestro estado haya sido pequeño,
nuestro postrer estado será grande. El pastor Francisco compartía el primer tema cuando habla de que de la formación de discípulos a través del método o del modelo de Jesús. Me habla, hoy día en la mañana el Señor me hablaba de igual manera. O sea, el propio Jesús comienza a llamar unos pocos discípulos. Empieza a llamar pocos discípulos, no inmediatamente tuvo 70, 80, poco a poco empezó él a llamar discípulos para que estuvieran con él, y luego los envió sin duda a misionar, pero primero para estar con él, para compartir con ellos. Entonces, no tuvo una célula inmediatamente. Después incluso él dice que orando, él escogió sus discípulos, pero desde un principio él empezó a llamar poco a poco. Entonces, a veces nosotros nos podemos acelerar, queriendo rápidamente tener un crecimiento explosivo, rápido, y eso puede traer un desgaste, sin duda puede traer un desgaste. Por lo tanto, tenemos que revisar y tener ese cuidado para que no sea algo movido simplemente por un buen deseo, simplemente por una buena intención, que no es malo, pero, insisto lo mismo, cuando eso quita la paz, quita la tranquilidad, yo comienzo a desgastarme. Y al final me puedo ir me puedo ir viendo afectado, y eso no va a permitir que realmente se cumpla el propósito que Dios tiene para nuestra vida. La obra es de Dios, hermanos queridos, la obra es del Señor. Tú tienes que descansar, apacentador, líder, confiar en el Señor plenamente, netamente, y evocarnos exclusivamente a la confianza de orar al Señor, de orar al Señor. Es lo que decía el pastor Joel Comiskey, la oración es fundamental. Hoy día nosotros estamos enviando a abrir nuevas células a través de líderes. Las personas, el Señor sin duda las tiene ahí para que la iglesia pueda hacerse cargo de esas personas, pero obviamente tiene que partir la motivación primero centrada en el Señor y luego aplicar lo que el Señor desea, que en este caso que esté de la oración, que sea fundamental en mi vida. A través de la oración yo voy a poder ver logro, a través de la oración yo voy a poder ver fruto, exclusivamente a través de la búsqueda con el Señor. Yo voy a ver cómo Dios actúa, cómo Dios trae las personas, cómo Dios toca, cómo abre la puerta al Señor. Entonces es fundamental aquello, es fundamental que nosotros comprendamos aquello, ¿ya? Eso da justamente al otro paso que yo quiero compartir, que es que uno pueda hacer todo el trabajo. Y ahí hay una figura que envió también el pastor Iván, que el pastor Iván le agrada mucho usar el tema de figura, de imágenes, así que las imágenes por ahí hablan por sí solas, así que obviamente el líder, muchas veces está el tema, yo soy el líder de la célula y necesito hacer todo el trabajo. Eso es totalmente falso, dijo alguien por ahí. Es falso. No aunque yo sea el más ungido, aunque yo sea el pastor número 1, aunque yo sea el líder número 1, yo no puedo hacer todo el trabajo. Porque sin duda yo no voy a desgastar. Voy a hacer no puedo hacer ese caballito que ya toda la fuerza, que hace todo aquello. No puedo tirar solo. Es imposible. Nosotros no hubiéramos podido trabajar y avanzar como lo hemos realizado, hermanos queridos. Yo aquí doy gracias a Dios por los líderes que hay, por los futuros líderes que van a haber aquí en la comunidad. Que como bien decía el pastor Vladimir el otro día, que muchos de ellos, los pastores, conocen a nuestra gente de acá, a nuestros hermanos. Y doy gracias a Dios por la vida de ellos, porque ellos sin duda han asumido el trabajo no para agradar al pastor, sino que obviamente para agradar al Señor. Y cada uno de ellos se ha puesto en las manos del Señor para desarrollarse, para poder trabajar. Pero el líder que en algún momento piensa que puede realizar todo, se va a agotar solamente, se va a cansar. Entonces no puede ser que solamente el líder diga yo necesito hacer todo el trabajo. ¿Se imagina usted que el pastor pueda ir a todos los lugares, hacer todo? Obviamente el pastor no duraría nada, se reventaría al poco tiempo de avanzar. Entonces eso es claro, donde el Señor dice que Él mismo constituyó pastores, evangelistas, maestros, personas para que edifiquen la iglesia, Cada persona que Dios llama, la llama obviamente para que sea aporte dentro de la obra del Señor. El líder de la célula es un facilitador, ¿ya? No es el caballo de carga. Tú eres la persona que obviamente organiza el trabajo, que todo el grupo también va a llevar a cabo. Entonces es un facilitador. Y eso es lo que yo creo que hoy día en la etapa que nosotros estamos viviendo como iglesia. Yo no puedo estar pastoreando a las 120, 25 personas que están hoy día en la iglesia. Sacamos la cuenta y damos gracias a Dios, porque hoy día nosotros tenemos 15 células.
y hay un promedio de personas que están pasando por las células dentro de la semana, son como alrededor de 120 personas que están pasando en las células, en distintas células. Imagínense cómo yo podría pastorear esas 120 personas, es imposible, no podría. Entonces hoy día yo estoy facilitando, estoy trabajando exclusivamente con matrimonio y con apacentadores puntuales, con 8 matrimonios, con los cuales lo estamos desarrollando. Entonces uno no puede hacer todo el trabajo, es imposible. Si yo pensara que yo puedo hacerlo todo, obviamente habría a lo mejor mucho orgullo en mi vida. Necesitamos que las demás personas también sean parte del trabajo que Dios nos ha mandado a hacer. Y qué bueno cuando uno puede ver que esas personas se pueden desarrollar. Es la mejor forma de que la iglesia se pueda desarrollar cuando obviamente, ¿verdad? Yo hago a otras personas partícipes del trabajo que estoy haciendo. ¿Ya? Aquí la Biblia nos señala en algún momento cuando Moisés, ¿verdad?, le tocaba estar frente al pueblo y vino su suegro. No es casualidad, ¿verdad?, que los suegros a veces puedan dar un buen consejo. Amén. Aconteció que el suegro justamente pudo visitar, ¿verdad?, ahí a Moisés, cuando Moisés se reunía durante todo el día para tratar de resolver los problemas, la situación que había. Y el suegro le dice, ¿qué estás haciendo? Vas a desmayar, vas a cansar al pueblo y te vas a cansar tú. No, tienes que hacer justamente separar grupos, colocar líderes en cada grupo, ¿verdad? Para que ellos puedan guiar a esas personas y puedan ver cómo solucionan los problemas. Y los casos más complicados, esos recientes los pueden traer a ti, para aliviar la carga. Para aliviar la carga sin duda. Porque si no, el pastor, imagínense, tendría que estar para todos lados. Si quiera así, muchas veces los están llamando, pero sería demasiado agotador. Entonces, creo que Dios nos está enseñando de la misma forma hoy día, en los tiempos que nosotros estamos viviendo, que el trabajo de poder asignar grupos en los hogares es el trabajo que Dios lo ha establecido desde un principio en la Biblia. Y aquí ya no estamos entendiendo, porque a veces la gente puede señalar solamente en el Nuevo Testamento, pero aquí ya me está indicando de que el Señor vio que una persona no puede asumir toda esa responsabilidad. Por lo tanto, el líder, tú líder, tienes que comenzar también a proyectarte con los discípulos que tú tienes. En el libro de los Hechos nos habla algo más o menos similar, cuando los apóstoles se vieron complicados, ¿verdad? Porque había ahí una diferencia entre las viudas y quién iba a servir las mesas. Entonces los discípulos dijeron, no es justo que nosotros nos preocupemos a lo mejor de esos detalles, ¿verdad? Y descuidemos la palabra y la oración, que para ellos es fundamental y para nosotros de igual manera. Entonces tuvieron que buscar personas. Entonces me está hablando, obviamente, que los apóstoles también comprendieron que ellos no podían llevar toda la tarea. Ellos no podían asumir toda la tarea, aunque quisieran. Ese es el cuidado que nosotros debemos de tener. Que cuando nosotros delegamos algo o queremos también hacer partícipe, no estamos perdiendo nuestra calidad de líder o de pastor. No, simplemente estamos diciendo que bueno, que otras personas nos pueden ayudar. De verdad, uno no podría sentirse menos porque alguien le quiere ayudar. Si me sintiera menos, obviamente tendría yo un problema. Pero lo importante es cuando nosotros, personas que están a nuestro alrededor, que han sido llamadas por Dios, quieren también participar, qué bueno que nos puedan ayudar. Por lo tanto, el líder no puede asumir todo ese trabajo. Es importante trabajar en equipo. Miren, imagínense aquí mismo cuando estoy con mi yerno, que le gusta mucho el tema de la tecnología, que vibra con la tecnología. Para él no es como un trabajo, para él es como un disfrutar de todo aquello. Entonces, hay un equipo. Y como bien les señalaba yo, hay muchos apacentadores, gracias al Señor aquí en Lautaro, que son realmente servidores. Entonces, agradecidos del Señor por aquello. Entonces, no tomemos solamente ese rol, solamente nosotros, pensando que nosotros tenemos que hacer todo. Como sale, o alguien ha dicho por ahí, tirar el córner, cabecear y atajarlo. No podemos hacerlo todo. En ningún momento lo podemos hacer todo. Eso me da paso también al tercer punto, al tercer error o al tercer pecado que uno pueda cometer. Pensar que todo depende de mí. Es una tremenda lucha que muchas veces uno tiene que asumir también como apacentador o como pastor. Pensar que todo a veces depende de mí. Y a veces caemos en el tema también que si yo no estoy ahí, las cosas no van a funcionar. Uno podría pensar que algunas cosas sí, es verdad, pero siempre es importante también delegar. Es importante, como estábamos señalando, delegar y obviamente entender de que la obra es de Dios, netamente, como
como recién al principio yo lo mencionaba, la obra es exclusivamente de Dios. Dios sabe los tiempos, los momentos, Él nos sorprende en cada momento. Cuando nosotros pensamos que las cosas no van a ocurrir, ocurren, porque a Dios le place, porque Dios hace las cosas conforme como Él desea. El salmista escribió, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, dice, en vano vela la guardia. O sea, todo tiene que ver con el Señor. Que si Él lo está ahí realizando y nosotros no ponemos atención, podemos desgastarnos, cansarnos y las cosas no van a cambiar. Es una gran lucha que tenemos muchas veces también los pastores, y yo eso lo he entendido con el correr del tiempo, que obviamente uno no va a cambiar a ninguna persona. Es una obra exclusivamente del Señor, netamente del Señor. El Señor es su iglesia, nosotros tenemos que estar al servicio de Él, a las órdenes de Él, y ver cómo Dios provoca todo aquello. Obviamente nosotros solamente debemos decir, heme aquí, Señor. Si usted me dice que vaya allá, voy allá. Si usted me dice que vengo acá, voy acá. Conocer los tiempos y conocer lo que Dios me está solicitando. Pero todo tiene que ver justamente de Dios. Todo depende de Dios, no depende de mí. No depende de mí. Muchas veces hemos equivocado nosotros cuando a veces hemos pensado que porque hemos puesto la mirada en algo y todo, y no vemos un resultado. No vemos un resultado. Pero cuando nosotros descansamos, somos sorprendidos por lo que Dios hace. Para Dios es mucho más rápido muchas veces y nos sorprende lo que Él logra que lo que nosotros a veces queremos lograr. Nosotros a veces le podemos poner todo el esfuerzo, toda la entrega, con mucha garra, pero a veces no está en el tiempo, en el momento de Dios. Entonces todo depende de Dios. Y cuanto nosotros seamos más obedientes a lo que el Señor declara en su palabra, sin duda nosotros vamos a poder ver mejores resultados. Sin duda. Vamos a poder ver muchos resultados. En 1 Corintios 3, del 6 al 7, dice la palabra, yo planté, el apóstol, ¿verdad? Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, miren, eso a veces ataca fuerte al orgullo humano. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Porque la obra es de Dios. Solamente yo me alegro porque solamente esto tiene que ver con el Señor. Acá nosotros, hermanos queridos, cuando tuvimos, bien Vladimir conoce, al principio de nuestro ministerio Vida Nueva, no fue fácil, sin duda, ver el crecimiento, ver justamente las circunstancias que a veces incluso eran contrarias, pero pudimos ver el resultado de parte del Señor, porque el crecimiento lo trae el Señor. Nosotros hacemos una parte, los apacentadores hacen una parte, los pastores hacen una parte, el apóstol hace otra parte, pero el crecimiento lo da el Señor. Y qué rico cuando podemos ver después un crecimiento en la vida de las personas. Yo hace poco ahora vi un discípulo que por mucho tiempo he estado con él, estaba compartiendo, y ahora recién empiezo a ver los logros, los frutos. Y me alegraba por aquello, verlo de forma distinta, me alegraba, es como decir, Señor, gracias, porque a lo mejor se tardó, pero puedo ver los frutos hoy día. Puedo ver los frutos, pero ahí es donde Dios me dice, no, es que tiene que ser a la manera mía, no a la manera tuya. No es cuando tú digas, no es cuando tú quieras, es cuando yo quiera, dice el Señor. Entonces, en ese aspecto, yo doy gracias al Señor, porque como es la obra de Él, Señor, yo digo, Señor, que se haga a la manera tuya solamente. Yo voy a hacer mi parte, a lo mejor yo voy a regar, yo a lo mejor voy a hablar, voy a compartir, pero tú que conoces la vida de las personas, tú vas a traer realmente el crecimiento. A veces no erramos nosotros cuando uno dice, esta persona, yo he trabajado, yo he estado con él y no veo ningún fruto. Dios me tapa muchas veces la boca diciendo, no, yo todavía no he terminado con él. Vas a ver los frutos, vas a ver los resultados. Y luego, después al verlo, yo digo, Señor, solamente perdóname porque a veces yo me quería anticipar y no esperar en tu tiempo, o tu tiempo, Señor. Por eso es importante que el crecimiento netamente depende de nuestro Dios. No depende de mí la obra, solamente depende del Señor. Y por último, porque el tema no es muy largo y no quiero que tampoco se aburra y se canse ahí, pero el último punto que también es importantísimo, dice, obviamente no darse por vencido cuando se ven pocos resultados, lo que yo un poco señalaba. ¿Ya? Proverbio 14:23 dice, en todo trabajo hay ganancia, pero el vano hablar conduce solo a la pobreza. ¿Ya? En todo trabajo hay ganancia. Cuando muchas veces nosotros nos vemos los frutos esperados como a veces quisiéramos, pensamos que no hay resultado, pero siempre va a haber un resultado con el Señor. Aun cuando muchas veces uno comete errores,
porque esos errores sin duda sirven de igual manera para ver, para adquirir experiencia, para ver dónde estaba la falla y poder remediar. El Señor nos da siempre la oportunidad de poder mejorar, ¿verdad?, nuestro avance, nuestro crecimiento, pero jamás, en este caso, llegar y desanimarnos, ¿verdad? Porque yo te aseguro que si tú te desanimas, no va a durar mucho tampoco el desánimo que tengas, porque Dios va a hablar de igual manera a tu vida y te va a activar. Tener paciencia, creo que esto es importante frente a eso, ¿ya? Tener paciencia y saber esperar en el Señor. Nosotros hemos experimentado y hemos realizado varias cosas y a veces no hemos visto los resultados esperados. Hemos comenzado con células, hemos deshecho las células, hemos vuelto a armar células, hemos tratado de levantar un lugar, en una iglesia en algún lugar, no hemos tenido los resultados, hemos buscado en otra parte, pero hemos querido perseverar, hemos querido seguir insistiendo y confiando en el Señor, que Dios en su tiempo va a dar justamente el resultado. ¿Ya? Por ahí hay una palabra que dice, lo que con lágrimas hemos sembrado, ¿verdad?, con regocijo vamos a cosechar en algún momento. Y obviamente el Señor, que conoce nuestro anhelo y nuestra motivación, va a dar siempre el resultado de su tiempo. Como bien les señalaba, nosotros al principio, aquí a modo personal, como congregación, como comunidad, nosotros somos una comunidad nueva y que nos establecimos acá en Lautaro. Obviamente el pastor Vladimir le dio inicio y nosotros seguimos bueno, por el amor de Dios, seguimos avanzando en aquello. Pastor Vladimir fue mi pastor, el que Dios también puso ahí al frente para que yo pudiera también aprender y desarrollarme. Al principio no fue fácil, porque obviamente una congregación nueva, con muchos jóvenes, sobre todo en congregaciones más tradicionales, tienen muchas veces hay un prejuicio con respecto a aquello. Y uno escucha, ¿verdad? No sé si el enemigo se encarga de que uno pueda escuchar las opiniones, ¿verdad? Pero eso no nos echó abajo. Al contrario, aferrándonos al Señor, pidiendo en oración la respuesta de parte de Dios, Dios trajo respuesta y confirmación en nuestro corazón para seguir avanzando, para seguir en el trabajo que Él nos había mandado a hacer. Y por eso hoy día nosotros netamente dependemos del Señor y de todas las personas, obviamente, los pastores que hoy día también son parte de esta iglesia Vida Nueva. Entonces, el hecho de que no veamos fruto en un principio no tiene que hacernos desmayar o no tiene que agotarnos o cansarnos. Podemos a lo mejor cansarnos un poco, pero el perseverar va a traer un fruto y un resultado en su tiempo y en su momento. Su diligencia lo llevará, dice, al éxito. Su diligencia. Si se mantiene haciendo el esfuerzo, ¿verdad?, la bendición de Dios se halla a la vuelta de la esquina. Claro que sí, podemos perseverar en el Señor. Cuando perseveramos en el Señor, vamos a tener sin duda resultados. Y un pasaje que usted, sin duda, es muy conocido para usted, que es un pasaje que me agrada mucho también, Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El Señor nos invita, nos llama a que podamos ser esos hijos fuertes, ¿verdad?, valientes, que no temamos. Acá, en este tiempo, hemos visto que mucha gente teme. El espíritu de temor ha entrado a muchas personas. Por eso digo yo, que cuando creemos en el Señor, nosotros podemos seguir avanzando cada día. Nosotros colocando la mirada en el Señor, podemos cada día desarrollar y ver los resultados que el Señor tiene para nosotros. Hoy día nosotros estamos trabajando y vamos a continuar trabajando en el trabajo que el Señor nos ha mandado a hacer. Hoy día la situación ha cambiado como iglesia dentro de nuestra comuna de Lautaro. Hoy día yo creo que Dios nos ha bendecido y nos ha honrado como comunidad. Hoy día la comunidad mira, en este caso el pueblo, Lautaro, mira a la comunidad como un lugar de bendición. Gente que hoy día llama justamente para que podamos compartir con ellos, para que podamos orar por ellos, quieren que los visitemos. Entonces, se cumple en el tiempo de Dios, no al principio como a lo mejor estábamos, cuando recién estábamos comenzando. Ahí hubieron muchas dificultades, a lo mejor no teníamos un lugar incluso físico tampoco. Al pastor Vladimir le tocó vivir ese tiempo donde nos reuníamos en un colegio que nos prestaba, nos facilitaba, en un gimnasio por ahí, en la piscicultura, en un parque que había acá.
se nos tildaba ahí de secta porque íbamos a un grupo ahí, ¿verdad? Nos tomábamos de la mano, oramos, ¿verdad? La gente pensaba que era una secta que estaba ahí y comentaba y hablaba. Ese era el ambiente que había. Pero con el tiempo, con el esperar, con aceptar lo que Dios tenía para nosotros, hoy día eso, gracias a Dios, ha cambiado. Y el Señor se ha encargado de poder reconocer justamente que es una iglesia del Señor la que se ha establecido y que el Señor es el que manda en este caso a la iglesia. Este dibujo, de verdad, cuando yo lo vi, me dio harta risa, porque de verdad la gráfica ya dice todo, ¿verdad? No nos cansemos, dice pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Eso es lo que no debe ocurrir, que cuando estemos a lo mejor a punto de ver los logros, nos desanimemos y ya digamos, no, esto no es para mí, esto no es para mí. Vamos a tener siempre esa lucha, vamos a tener siempre a lo mejor ese ataque de parte del enemigo, que al no ver los resultados venga un desánimo, venga a lo mejor un decaimiento. Pero yo te animo, hermano, querido, apacentador, que si a ti se te ha delegado una responsabilidad de guiar un grupo, de pastorear, de cuidar un grupo, que puedas seguir adelante aunque tú no veas los resultados. Que estos puntos sirvan para que tú a lo mejor los analices. A lo mejor tú has puesto, no sé, pensando de que toda la responsabilidad es tuya. No, la responsabilidad es de Dios. A lo mejor tú no has permitido que otras personas también participen. Lo has querido a lo mejor hacer todo tú. Bueno, hay que analizar esa parte, porque a lo mejor esa parte también está flaqueando. O a lo mejor tú piensas que todo depende de ti, que si tú no estás ahí, hasta ahí nomás llega la célula o la iglesia. No, el Señor levanta personas para seguir, porque la iglesia obviamente es de Él. Y a lo mejor has visto que como no has visto resultados, ya no tienes a lo mejor la misma pasión de hacer la obra del Señor. A lo mejor te has decaído, a lo mejor vas porque tienes que cumplir, porque a lo mejor los pastores te piden un informe, a lo mejor los pastores, no sé, te están viendo si tú estás y tú estás yendo, pero estás yendo no con la motivación correcta, no estás yendo con la pasión que iba a lo mejor al principio. Entonces, hermano amado, apacentador, que estos principios, que estos errores que a lo mejor se han cometido, que tú los puedas analizar, que tú puedas observar si a lo mejor en algo a lo mejor te puede estar afectando. Si no es así, yo creo que tú estás teniendo resultados y estás confiando en el Señor y vas a seguir teniendo resultados. Por último, lo que yo decía al principio, que es un tema que nos marca a nosotros también como comunidad. En Job 8, del 5 al 7 dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. No tengo duda de que como la obra es de Dios, lo que tú comienzas a establecer, Dios lo va a honrar y Dios le va a dar el crecimiento que Él tiene señalado. Espero que estos principios te puedan servir, que los puedas tomar. A lo mejor fue muy breve mi intervención, pero lo he querido hacer de verdad agradecido del Señor, porque uno realmente sabe de dónde Dios lo ha sacado, la responsabilidad que Dios ha puesto, y lo que se ha logrado hoy día, que solamente, insisto, es solamente gracias a Dios. Aquí no hay un mérito de uno, sino que es obra de lo que Dios ha hecho. Lo que uno ha podido hacer, siempre lo ha hecho entendiendo de que Dios es el que ha hecho el llamado y Dios ha colocado justamente para que podamos trabajar. Pero animarles solamente a que podamos seguir con el Señor se puede. Con el Señor, Él está más que comprobado que podemos ver resultados con el Señor. Nosotros podemos ver resultados con el Señor. Así que estos principios espero que te hayan servido, que los analices, que puedas pedirle al Señor claridad frente a esto, y que hoy día, más que nunca, podamos, como bien dice el eslogan, formando discípulos para una misión global. Que sigamos avanzando cada día y que esta comunidad siga creciendo. Nosotros también tenemos el desafío de seguirnos extendiendo hacia el sur, de que de este lugar puedan haber otras personas que puedan llevar a cabo la obra sin ningún problema. Creemos en lo que Dios puede hacer en la vida de las personas, solamente tenemos que ponerlo en las manos del Señor. Yo doy gracias a Dios por la oportunidad que se me ha dado, gracias
porque de verdad siento que la comunidad Asilo está marcando algo en este tiempo. Creo que la visión, el llamado que Dios hizo a través del pastor Marco con el grupo apostólico Silo, yo creo que este es el tiempo también donde Dios también está estableciendo algo especial. Y deseo de todo corazón, obviamente, que Dios siga añadiendo lo que tenga que realizar a través de esta comunidad. En Santiago, nuestro pastor Vladimir se sigue extendiendo, él tiene la facilidad de evangelizar, que ahí en Concepción, en Talcahuano, siga creciendo el trabajo. Y acá en Lautaro tenemos el desafío que lo estamos transmitiendo a los apacentadores. Así que agradecer solamente al Señor por la oportunidad que me han dado. Y como Lautaro, siempre nosotros felices de que podamos seguir compartiendo con ustedes. Siempre, cada vez que tenga la oportunidad de venir acá al sur, van a ser siempre bien recibidos. Así que ahí estaremos compartiendo en otra oportunidad. Así que muchas gracias. Eso ha sido lo que yo he podido compartir en esta tarde. Amén. Amén. Vamos a repasar, a ver si podemos repasar los 4 pecados mortales en el trabajo celular que no hay que cometer, ¿no? Si nos ayuda Iván subiendo, aquí estaría, a ver la primera, muy bien. Asumir responsabilidad que no es suya. Bueno, todos sabemos que a veces puede ocurrir que asumamos no solo la responsabilidad, sino los problemas de otros. ¿Ah? Para que nosotros no asumamos los problemas de otros, se creó una carrera que se llama psicólogo. Para que ellos traten de ayudar en los problemas. ¿Ah? Y bien pagada. Entonces, cuando nosotros desarrollamos el trabajo celular o el trabajo de grupo pequeño, ya bien lo decía el pastor, hay que tener el cuidado de no ir asumiendo tanta responsabilidad o ser la persona que hace todo el grupo en el grupo pequeño o en la célula, sino delegar. Delegar bien y delegar. Se dice que la primera fortaleza de un líder es conocer sus debilidades. ¿Ah? Conocer sus debilidades, conocer las limitaciones que tenemos, es nuestra fortaleza. Y de esa manera, nosotros, lo que nos cuesta mucho a los líderes también, a los que ejercemos el trabajo de liderazgo, delegar. Recuérdense que nosotros no delegamos la responsabilidad, delegamos el trabajo. ¿Ah? Y a todas las personas que le delegamos trabajo, le delegamos una responsabilidad también o una autoridad que está restringida sobre la base del trabajo que se le delegó. No tiene autoridad absoluta. Las autoridades siempre se restringen sobre la base, evidentemente, del liderazgo que estamos asumiendo. Y cuando delegamos a alguien, un grupo pequeño, una célula, le estamos también delegando autoridad, pero esa autoridad no es absoluta. Tiene restricción sobre la base de la responsabilidad que se le dio en el grupo pequeño. Cuando las autoridades dependen solo de muy pocas personas, a veces se cometen muchos errores y se asume un liderazgo absoluto que es que a veces poco sano. Entonces, cuando la responsabilidad está en la mayor cantidad de personas dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, es mucho mejor. Eso sí que el pastor no puede delegar la responsabilidad, sí delega trabajo, pero la responsabilidad cada vez es mayor del pastor. Y lo que va ocurriendo es que cuando el Señor va agregando un montón de líderes potentes, como lo está haciendo el Lautaro, el trabajo del pastor disminuye, porque ya hay muchos que están siendo formados para hacer la pega pastoral. Disminuye el trabajo, pero aumenta la responsabilidad, porque ya uno es responsable no de 5 líderes, 6, sino de 10, de 20 o de más. Entonces, claro, la responsabilidad aumenta, el trabajo disminuye, pero esa responsabilidad uno no la puede delegar, porque es la responsabilidad que Dios le ha dado a uno,
la que ha ido delegando el trabajo en diferentes líderes. Y yo creo que eso es vital, no cometer ese pecado que podría cansar, y bien Pedro lo ha dicho, si uno va a formar gente, va a formar líderes y termina haciéndolo todo otra vez uno, ¿de qué sirve formar líderes? ¿No? Si va a formar líderes o va a entrenar líderes, es justamente para que le ayuden en el proceso del trabajo que está desarrollando. Recuerde que cuando Dios da una visión, va a agregar gente que te va a ayudar a llevar la visión adelante. Y si tú ayudas a otro a llevar su visión adelante, estás sembrando para que cuando lleves tu propia visión, Dios ponga a otros fieles que te ayuden a hacerlo. Esto es un círculo. Ahora Dios agrega personas, gente fiel, para que ayudar al pastor a llevar la visión adelante, y aquellos que están ayudando, alguna vez, si el Señor lo determina, llevarán también su propio proyecto. Dios los apartará para un proyecto en particular, y si son fieles en el proceso de llevar y ayudar, también Dios va a agregar gente fiel para que le ayude también a usted. Entonces, estamos también en ese proceso. ¿Ah? Estamos mostrándole al Señor que somos fieles, y bien lo dijo Francisco en el primer tema sábado pasado, muchas veces nosotros estamos trabajando en la visión de otro, ayudando, colaborando e inclusive llevando la visión de otro. No porque no tengamos la capacidad de nosotros crear un proyecto de trabajo, sino que aún así nos hemos negado, sabiendo que hay un proyecto de Dios dado, revelado, confirmado, nos agregamos ese proyecto y ponemos todas nuestras fuerzas, nuestras capacidades, nuestros talentos para ayudar para que aquello corra, se consolide, se extienda, y luego, cuando el Señor ve nuestra fidelidad, a veces capaz de encargarnos también a nosotros alguna tarea. Y Él va a levantar gente fiel que también te ayude. Pero si no eres fiel para ayudar, difícilmente que Dios va a ponerte gente fiel que te ayude a ti. No nos olvidemos de esa parábola que cosechamos lo que sembramos. Si sembramos fidelidad, si sembramos esta fidelidad en el ayudar y en el trabajar con otro, también Dios lo hará con nosotros, ¿no? También vamos a ver que Dios levanta gente que nos ayuda después en el proyecto que Él ha determinado que sigamos adelante. Esto es parte del trabajo que hacemos como apacentadores. Estamos para apacentar la grey del Señor, para animarla, consolarla, etcétera, etcétera. Y más el día de hoy, ¿no? ¿Sabes de que dentro de las 10 palabritas más buscadas en el Google está la palabra apego? Porque la gente necesita pegarse en la relación con alguien, tener a alguien cercano para aconsejar, para ayudar, para fortalecer. No es casualidad que la palabra apego hoy día, que es una palabra muy usada en el ambiente de la comunicación y de las relaciones, sea tan importante. Yo no sé si hay entre los hermanos alguna pregunta, alguna consulta al pastorado, no solo a Pedro, sino al pastorado que estamos, de dudas o preguntas que tengan con respecto al trabajo que ellos están haciendo en sus propios grupos, propios grupos de célula. Si hay preguntas, algunas dudas, sería bueno que ocupemos este tiempo para consulta, y dejo a Pancho ahí, que está siendo el anfitrión, para que vamos animando que los hermanos, los líderes, tengan
la facultad de poder preguntar con respecto al tema dado o con respecto a los dos temas ya dados el sábado pasado. Ya, ¿me levantan la manito así o colocan ahí una manito en la reacción ya para irles dando la palabra de a uno? Ya cualquier consulta, pregunta o aporte hay que O aportes también, aportes. Recuérdense que no hay ninguna pregunta tonta. No existen las preguntas tontas. ¿Ah? Todas las preguntas tienen siempre un valor. Así que tengamos valentía para preguntar, no nos quedemos con las dudas. ¿Sí hay alguien primero? No sé si lo estoy tratando de ver a todos aquí. Don Max. Adelante. Sí, yo quería hacer la pregunta al pastor Pedro, en realidad con respecto a lo que adentro del tercer pecado. Y bueno, estaba prácticamente anotando casi todo lo que estaba diciendo el pastor, así como los pastores igual la semana pasada también. Quería preguntarle algo con respecto desde el punto de vista experiencial, porque si bien es cierto, usted señalaba, ¿cierto?, de que estaba con el trabajo desde siempre prácticamente, con el trabajo con células, pero que en algún momento tuvo que deshacer algunas y volver a recomenzar, reestructurar. Y bueno, quería preguntar en el fondo, ¿como cuánto tiempo pudo demorar entre todo esto que le sucedió hasta comenzar con la estructura que lleva hasta hoy en día? ¿O cuáles fueron como las cosas que pudieron haber sucedido quizás a nivel general que motivaron finalmente a poder como deshacer la célula y todo? Porque, bueno, se lo pregunto porque, bueno, he leído algunos libros al respecto y lo que más se señala efectivamente es que cuando hay por ejemplo, una ruptura, se deshace el tema del grupo, por ejemplo, los grupos pequeños, la célula, en una congregación es muy complejo nuevamente como volver Retomando. a volver a realizar, porque existen experiencias de la misma gente que le complica esto, que no lo quiere hacer porque pasaron por algunos problemas. Entonces yo la verdad que quería preguntarle eso en realidad. ¿Cuánto tiempo fue lo que demoró usted en volver a tener como esta estructura celular que ahora, por ejemplo, tiene ahora estable en el fondo? ¿Y qué es lo que lo motivó a poder deshacer y después volver a...? Ok, bueno, te agradezco la pregunta de igual manera. Lo que veíamos nosotros en el trabajo es que teníamos, ¿verdad?, toda la intención de seguir multiplicándonos. Como bien señalaba al principio, siempre se habla de crecimiento y de multiplicación. Pero ocurrió que en algún momento nos dimos cuenta de que los grupos no avanzaban y no crecían, y no pasaba exclusivamente por un tema de que no se hiciera el esfuerzo. Creo que lo que hicimos más que nada fue complementar el trabajo y potenciar a los líderes. En un principio era como que había un solo líder con un grupo y eso a veces agotaba al apacentador o al líder. Entonces lo que quisimos hacer es poder potenciar el grupo agregando un líder para que de cierta forma ambos puedan llevar la tarea. Y eso dio un mejor resultado, de que puedan ir dos personas y puedan trabajar en una célula. Por distintas razones, a veces mejor, al menos acá, que pueden haber dos personas trabajando en una célula, que se puedan complementar. Y eso ha funcionado mucho mejor. O sea, hoy día, de igual manera, tenemos la posibilidad de que si tenemos 15 células, tenemos 2 apacentadores por cada célula. O sea, tenemos, en este caso, 30 apacentadores o 30 líderes que estarían en condiciones sin ningún problema de poder abrir células, ¿ya? Porque ellos han hecho un trabajo bueno en equipo, han pasado un tiempo, han visto las dificultades que hay y hoy día están como preparados justamente en lo que yo decía, de que en algún momento ahora podemos enviar. Ahora, cada
uno de los apacentadores puede tomar un Timoteo o puede tomar ¿verdad? Un discípulo y puede abrir una célula sin ningún problema. Aparte de eso, se ha podido ir adquiriendo experiencia con todo este tiempo, por lo menos unos 5 o 6 años. Entonces, llega un momento, yo señalaba esta semana, que el Señor tiene como estipuladas las etapas en las cuales uno está trabajando. Y hoy día no podemos seguir de la misma forma porque ya hay 2 líderes que están preparados y no podemos seguir manteniéndonos ahí con clases solamente de discipulado, sino que ahora también tiene que ser un tema de multiplicarse. Por lo tanto, hoy día, como señalaba, ya hay varios líderes como para poder seguir abriendo nuevas células. Entonces, el trabajo puntualmente es cuando trabajamos levantando líderes o proyectando líderes, porque cada líder que tiene, hay una célula ahí. No sé si parte del fondo. ¿Y por qué tuvo que reestructurar en su momento? ¿Cuáles fueron como las causas del que tuvo que generar una reestructuración al modelo que hoy en día usted está utilizando? Ya. Porque definitivamente, como digo yo, al principio, como somos una iglesia nueva, a veces uno piensa que la célula solamente es tener 4 o 5 personas, pero para dar el crecimiento, nosotros obviamente necesitamos discipular y preparar a esos integrantes de la célula. Por lo tanto, en un principio no se estaba logrando ese objetivo, de discipular bien a las personas. Con otra persona, con otro líder, llegamos a potenciar más la célula. Y eso sirvió como para darle un mejor discipulado y que ambos apacentadores pudieran justamente trabajar en conjunto, como equipo, y darle un crecimiento también a la célula, una madurez de cierta forma. Entonces, ahora ya estamos en la otra etapa donde digo yo que podemos enviar personas, pero veíamos que era necesario lo que decía el pastor Vladimir el sábado pasado, que en la célula, si bien es cierto, es de evangelismo, pero también es de discipulado. Entonces, el discipulado se puede realizar mejor si hay un equipo de personas para discipular personas, pero porque somos nuevos, iglesias que a lo mejor ya llevan más tiempo y llevan apacentadores con mayor madurez, no tienen problema de hacer una persona que haga el trabajo nomás como apacentador. Pero en el caso nuestro, yo vi que era mejor potenciar la célula trayendo un discipulado y hoy día tenemos que proyectarnos con un crecimiento. Entonces, tenemos 2 líderes que pueden sin duda seguir haciendo el trabajo. Hermana Karina. Sí, buenas tardes, hermanos. La verdad que yo estuve haciendo un recuerdo, así que más que pregunta es un aporte. Recuerdo que una de las primeras misiones que yo realicé en mi conversión ahí con el pastor Marco fue a Lautaro precisamente. Estaban por ahí en una de esas etapas iniciales y la verdad que para mí fue una experiencia pero impresionante, un encuentro con el Señor. Cuando nos levantábamos de madrugada a orar a la plaza, una cúpula que hay, si no me equivoco, para mí ese es un recuerdo maravilloso. Vi cuando un joven pasó, estábamos orando, y él pasó en bicicleta y le llamó la atención, y quería pertenecer, quería saber qué estaban haciendo. No lo he olvidado nunca. Para mí fueron momentos muy, muy enriquecedores en mi vida y crecimiento de fe. La verdad que vi un grupo de hijos de Dios, amantes de Jesús, la verdad que se traspasaba. Creo que por eso las imágenes al inicio para mí fueron muy emotivas cuando mostraron su crecimiento. De ahí conocí muchas personas también, aun cuando uno no está en ese contacto, ¿cierto?, común, pero sí los tengo en mi memoria, en mi recuerdo, porque en mi vida de fe aportaron. Entonces, lo recuerdo, insisto, la primera misión que fui para mí fue muy, muy enriquecedora, así que agradecer la oportunidad, la verdad, y cómo han crecido, felicitarlos, sé, como dijeron recién, que el apoyo es de todos los pastores, todas las personas, pero sobre todo personas dispuestas a seguir en esta misión, a crecer, a enriquecerse, a fortalecerse en comunidad. Es súper importante, como decía el pastor Marco, eso del apego, o sea, hoy más que nunca lo hemos visto. Y doy gracias, aprovecho también a todos los hermanos y los líderes que se han esforzado en este tiempo para mantenernos en contacto, seguir edificándonos en la palabra. La verdad que yo no era amante a nada de las redes sociales, pero justamente por un seminario y unos estudios con el pastor Marco, creé el Facebook y hoy día entrar y ver todo lo que se ha hecho en el trabajo para que recibamos palabra es impresionante. O sea, para mí, doy gracias.
Y justamente como usted dice, son tiempos en el Señor que tenemos que tener claridad. De pronto a veces uno como que quiere avanzar rápido, sobre todo cuando estamos con ese amor inicial, y yo creo que lo más importante es la permanencia, y eso requiere de que vivamos en comunidad, apoyarnos. A veces vamos a pasar en este desierto, algunos vamos a bajar, pero ahí es donde está el hermano que te da esa palabra correcta, que te anima, los líderes, los pastores, así que más que felicitarlos, y como dijeron, todo es para el Señor. Así que muchas gracias, hermanos, por lo que mostraron ahí al inicio, que me trajo muchos recuerdos en la vida de fe. Muchas gracias, hermana. De igual manera la recordamos con harto cariño. Decía a varios que han podido venir y compartir. Como señalaba usted, bueno, aquí es un trabajo donde Dios ha usado a muchas personas. Yo lo comentaba al principio, estuvo nuestro pastor Vladimir, luego pastor Marco, y la unidad que se ha ido dando sin duda es espiritual, más que una relación de amistad. Sin duda está la amistad, está el cariño, pero es una unión espiritual. Y eso es lo bueno, cuando uno puede entender y puede obedecer a esa relación espiritual. Lo que nos une es justamente el Señor. Y todo lo que se pueda realizar es algo que yo creo que Dios también va permitiendo. Y los logros, no, por eso digo, no son solo nuestros. Todo avance que se ha realizado acá no es solamente nuestro. Aquí han intervenido muchas personas, y eso es lo bueno. Eso lo que hace es que no tampoco nos sienta un orgullo como que es nuestro, como que es netamente un trabajo nuestro. No, el trabajo es del Señor, colocando muchas personas que han sido de tremenda edificación para nosotros. Así que nos alegramos, hermana, también por sus palabras. Muchas gracias. Amén. Amén. Agregar, bueno, también mis primeras misiones también fueron en Lautaro con mi hermana Karina. También ahí en los tiempos de Pastor Vladimir. Me tuve que quedar en su casa también, inclusive un fin de semana entero por culpa del César. Y también ahí, bueno, siempre las misiones fortalecen la fe, y de alguna manera Lautaro con encuentro ahí hemos estado conectados siempre. Y nos hemos edificado mutuamente ahí en la fe para salir. Y ahí lo que decía Max también, acá hemos experimentado también eso, ¿verdad? De intentar algo, después de tener que empezar de cero, de levantar equipos nuevos. Esto es, como dice el Pastor Marco, de pronto un laboratorio, ¿verdad? Donde estamos buscando la forma, buscando, digamos, la misión siempre está clara, lo que estamos buscando es la estrategia, que se nos ayude. Hemos tratado de buscar estrategias de fuera, a hacerla nuestra propia, y en ese proceso vamos creciendo. Y lo importante, como decía mi pastor Pedro, es no desanimarse, ¿verdad? No porque algo no resulte quiere decir que estamos afuera del propósito y los planes del Señor, ¿verdad? Encontramos una forma más de crecer en la fe, ya tenemos más experiencia, y el amor de Jesús se va profundizando cada día más en nosotros, ¿ya? A pesar de las experiencias buenas o malas que tengamos. Así que no sé quién más ahí me levanta la mano, o alguna otra consulta. Hermano Mauricio. Sí, pastor. Quería hacerle una consulta, bueno, al pastor Pedro. Bendiciones para usted, su familia, el trabajo que están realizando y han realizado hasta el momento. Muy interesante todo, felicidades. Y que Dios les siga fortaleciendo y guiando. También, bueno, yo lo que le quería consultar, de cierta manera, ¿tuvo algún problema con las células, los líderes de célula, cuando los tuvo que separar y comenzar a hacer la célula? Porque de repente comienza a ver este tema de que un grupo está llevando más gente, o se están juntando más gente que otros. Hay un celo ahí. ¿Cómo, si estuvieron ese tiempo, ese problema ustedes, pasaron esa situación? Y lo otro, ¿cómo ustedes enfocaron a esos líderes para decirle, oye, esto es un tema de iglesia, un tema de llevar la obra, y no tenemos que estar entre nosotros complicándonos el tema, sino enfocándonos en la misión que nos dio el Señor Jesucristo? Bueno, lo digo porque vengo de otra iglesia en donde estamos en un ¿cómo se llama?, en una célula,
y después nos separaron y quedó la embarrada. O sea, en vez de ser hermanos empezamos a ser enemigos, por así decirlo. Entonces, me gustaría que diera su opinión, Pastor. Bueno, en todo esto está súper bien explicado y claro en realidad. 17 horas. Muy bien, hermano Mauricio, igual, gracias por compartir. Sí, yo creo que la iglesia, bueno, también está constituida por personas, ¿verdad? Que muchas veces, como personas, siempre a veces quiere aflorar también la parte del viejo hombre, ¿verdad? La naturaleza muchas veces que está en nosotros. Sin duda, de igual manera, yo creo que se dieron situaciones, pero creo que en forma mínima, ¿ya? Porque de un principio lo que se ha tratado de transmitir justamente, y en ese aspecto damos gracias a lo que hemos podido recibir también en cuanto a Berea, con respecto a que no pasa por nosotros como el centro de todo, sino que tiene que ver todo con el Señor. Y cómo lo deja muy claro cuando habla en Filipenses de que el Señor, en forma obediente, ¿verdad?, se humilló. Entonces, constantemente a uno como pastor en este caso, estamos transmitiendo siempre eso a los líderes. Porque queramos o no queramos, el pastor va a ir marcando de igual manera en la vida de los discípulos, va a ir transmitiendo a su espíritu, ¿ya? Entonces, aquí a mi lado está Melleno, él tiene siempre un tema ahí de competencia, de avanzar, de echarle para adelante, y yo agradezco por aquello. Y a veces también tenemos que entender de que, claro, es bueno aquello, pero también no es todo competencia, y menos entre hermanos, ¿verdad? Buscar siempre el tema de que en cómo vamos a agradar a Dios por sobre todas las cosas, y obviamente que estamos trabajando para el mismo reino, estamos trabajando para lograr un objetivo en el cual todos estamos y todos deseamos. A veces ocurre que está esa competencia, y a veces puede ocurrir de que también se trata el carácter de las personas cuando se les dice que no pueden continuar y que tienen que esperar un tiempo. Afortunadamente, gracias a Dios, ha sido lo menos las personas de decirle a usted, espérese un tiempo, pero Dios nos ha dado sabiduría como para no tampoco desanimar a la persona, para que la persona se sienta como que ha fracasado, como que no sirve, sino que la hemos tratado de reestructurar en otra parte para que él realice, y ha dado muchos resultados. Hay personas que a lo mejor en este momento a lo mejor no funcionaron, por decir, como líder, no porque no hayan tenido la capacidad, sino que a veces su don predomina en otra área, y la hemos tratado de ubicar en esa área hasta cuando obviamente ya pasa un tiempo, ya se sigue avanzando y se puede volver nuevamente a integrar a un grupo. Entonces, no es que se descarte, no es que aquí uno diga, no, este no sirve y por lo tanto lo sacamos. Entonces, hemos tratado de evitar eso. Y se ha tomado para bien, y yo creo por lo que se ha ido transmitiendo de igual manera, ¿ya? Porque aquí no podemos correr con un tema de colores propios, sino que estamos trabajando para el reino, ¿no? Amén. Don Patricio de Lautaro. La pregunta esta. No, ¿Por qué preguntar? más que nada una vivencia que he podido ver en cuanto a nuestro proceso de célula, es que ahí uno se da cuenta de las capacidades que Dios otorga y lo que Dios entrega, porque Él constituye. Entonces uno se da cuenta que las capacidades evangelísticas de otros son mayores que las de uno. Entonces ahí uno ya empieza a ver de que no podemos competir en cuanto a quién tiene más discípulos que otros, porque obviamente hay personas que tienen mayor capacidad, y yo puedo ver en algunos de mis hermanos que tienen mayor capacidad de atraer personas, otros tienen mayor capacidad de enseñar, otros tienen mayor capacidad de pastorear. Entonces así muchas veces se va dando crecimiento, y eso es lo importante en el crecimiento de la iglesia, que cuanto nos vamos dando cuenta de lo que somos capaces de hacer y de lo que Dios muestra a nuestra vida. El Señor está orando en mí, hay fruto en mí, que no quiere decir que no haya fruto. Es como cuando uno va a una quinta, uno a veces ve un arbolito chiquitito y saca de ese fruto y come ese fruto, y ese fruto es agradable. Muchas veces el árbol que tiene mayor cantidad de fruto
no es tan agradable como el más pequeño, pero sí, aún así siguen dando fruto. Entonces, lo importante del crecimiento no solamente se ve en la cantidad de personas, sino que en cómo el Señor empieza a usar a esa persona. Y también se da a nivel macro, o sea, cómo las congregaciones a veces no son tan grandes, pero la capacidad de poder entregarnos conocimiento y sabiduría es tremendamente importante. Entonces, también nos lleva a ver cómo somos como congregación. Una congregación tiene más personas que otra, pero no es así mejor que la otra, sino que son diferentes capacidades de las cuales Dios a lo mejor ha estado trabajando con nosotros. Nadie es mejor. Amén. Súper comentario de Pato, oye. Yo no sé Pastor cómo se misionero. ese cabro, nadie te fija en ese cabro.